Y hoy nos encontramos entonces en este día número 36 de este camino de Cuaresma. Ya cada vez son menos los días que nos faltan para finalizar esta experiencia de haber leído los 40 capítulos del Éxodo. Y hoy entonces empezamos a ver la construcción de tal anhelado, del esperado tabernáculo. ¿Por qué? Porque a partir de hoy el pueblo se pone en marcha y empieza a construir el tabernáculo. Precisamente ayer hablábamos sobre aquellos escogidos por Dios para que lideraran los procesos y hoy Moisés lo llama para que esté al frente de este proyecto, este plan de la construcción del lugar de adoración, del lugar del tabernáculo. Entonces empieza este capítulo 36 hablando de Bezalel y Oholiab, que eran aquellos que el Señor puso al frente, que llenó del espíritu de sabiduría para que fueran expertos en la talla, en la quema, en el molde, en la costura, y así cada una de estas partes del tabernáculo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, pudiera llevarse a cabo y a plenitud. Hoy entonces se construyen en la estructura, se construyen los tablones que va a encerrar en la tienda del encuentro y se construye el velo. En este capítulo 36 se nos habla entonces de estos tres elementos que van a encerrar el tabernáculo. Esa es la parte que va a empezar a construir, esa tienda del encuentro que va a estar dividida entre el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que en el diálogo de Moisés con el Señor yo les explicaba un poco de cuáles eran las dimensiones, cómo era la distribución, en qué lugar iba a ir cada elemento. Entonces lo que antes era el diálogo hoy se empieza a materializar, hoy se construye entonces la tienda del encuentro. La tienda del encuentro es ese cuadrado pequeño que dentro está dividido precisamente por el velo que se construye hoy, y que ese velo que tiene los 4 pilares va a dividir el lugar santísimo de el lugar santo. Eso es lo que tiene el pueblo de Israel hoy para construir. Pero yo quiero centrarme en una experiencia muy bonita, en una experiencia muy especial que encontramos en este capítulo 36, y es que tanto Bezalel como Oholiab le dicen a Moisés de que no siga pidiendo más recursos, no siga pidiendo más oro, más plata, más telas. ¿Por qué? Porque el pueblo había dado de más. El pueblo se pasó en generosidad y con todo lo que había dado ya era suficiente, y dice la palabra de Dios que hasta sobraba para la construcción del tabernáculo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros talentos, nuestro servicio, nuestras posesiones, nuestros bienes materiales a la obra del Señor, vamos a aportar ese grano de arena para construir ese reino, para construir ese proyecto. Y hoy queda una vez demostrada cómo el pueblo, a través del desprendimiento que tiene de sus posesiones, de sus bienes materiales, se alcanza la meta para la construcción total del tabernáculo, para la construcción total de los elementos, de los artículos, de los utensilios, de las telas, de los toldos, de todo lo que se iba a necesitar para la construcción del tabernáculo. Ya entonces estos capítulos finales lo que va a hacer, o lo que va a suceder, es la materialización de aquello que en algún tiempo fue una conversación entre Dios y Moisés. Es por eso entonces que en este día número 36 tenemos ese primer avance de la construcción del tabernáculo. Obviamente aquí a nosotros se nos narra como si fuera un capítulo tras otro, pero eso tuvo que haber llevado semanas, hasta meses de construcción, en el momento en que se tenían que bordar, se tenían que coser, porque recuerden que todo era a mano. Y aquí se hablaba de que las telas estaban bordadas con querubines, así tal cual como lo mandó el Señor, que ya habíamos explicado entonces la diferencia de los hermanos protestantes cuando se nos dicen que no se pueden hacer imágenes. Ya esa parte la habíamos hablado, donde el problema no está en la imagen, sino el problema está en el culto o la idolatría a esa imagen. Porque si no se pudieran hacer imágenes, ¿por qué Dios manda a construir telas con querubines bordados? O sea, entonces Dios es un Dios que se contradice. No,
A lo que se refiere es a la adoración o a la idolatría que yo hago frente a las imágenes. Dios manda a construir querubines, Dios manda a construir ángeles, no solo en las telas, sino también en la tapa del Arca de la Alianza, que en días posteriores vamos a ver la realización de esta Arca de la Alianza. Entonces, que este día 36 nos sirva a nosotros para comprender cómo la generosidad de cada uno de las partes del pueblo, de las personas del pueblo, puede llegar a construir esa obra de Dios. Ayer hablábamos de esos dos puntos, del no postergar más, sino ponernos en marcha, empezar a materializar aquellos sueños, aquellas oraciones, aquellos deseos que hay en el corazón. Y hoy el Señor nos enseña cómo siempre vamos a encontrar personas que estén dispuestas a trabajar en esos proyectos y en esos planes. Es muy bonito ver cuando uno en estas experiencias de evangelización, en estas experiencias de anuncio del reino de los cielos, en el camino, en la medida que va avanzando, se va encontrando con ciertos hermanos de comunidad que te apoyan, que te ayudan, que te amplían el horizonte. Y eso entonces se convirtió en Bezalel y Oholiab, que fueron aquellos llenos del Espíritu Santo de parte de Dios, aquellos llenos del Espíritu de sabiduría, los que se van a encargar de dirigir, de acompañar, de estar al frente de esta obra de Dios. Por eso, mi hermano, si usted tiene un sueño, un proyecto, yo le invito, arranque, que sobre la marcha usted va a encontrar aquellos enviados por Dios que lo van a acompañar, que lo van a direccionar, que le van a ayudar a complementar ese proyecto, ese sueño, esa visión que usted tiene. Y ante todo recordar que la generosidad abre las puertas a la acción de Dios. El pueblo dio tanto, dio en abundancia, que no hizo falta recoger más, sino que con todo lo que tenían era suficiente para la construcción del tabernáculo. Con todo lo que habían recogido era suficiente para la construcción de aquel lugar sagrado, de aquel lugar de culto, de aquel lugar de adoración donde el pueblo de Israel se iba a reunir para presentar holocaustos, para presentar sacrificios. Por eso hoy podemos contrastar entonces la conversación de Moisés en el monte Sinaí versus la materialización y la construcción del tabernáculo. Ya el sueño, el plan o el proyecto de Dios se empieza a hacer realidad a través de todo el pueblo de Israel que trabaja en pro de darle al Señor un lugar digno. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor permanezca con ellos y así con la presencia de Dios se puedan llegar a esa tierra prometida. Con eso entonces finalizamos esta reflexión de este día número 36. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo de la experiencia del Éxodo, de la experiencia del pueblo de Israel y cómo aplicarla en nuestra vida. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.